Hola de nuevo, espero se encuentren muy bien. Primero que nada, creo que es importante aclarar que la comunidad médica y la nomenclatura clasifica como enfermedades mentales o trastornos a las alteraciones que afectan los pensamientos, los sentimientos, el estado de ánimo o el comportamiento normal del individuo, ya sean causados por factores genéticos relacionados con la bioquímica cerebral, con los efectos de experiencias traumáticas, o con algún daño neurológico relacionado con el abuso de sustancias, algún daño por traumatismo o una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal. Si es tu primera vez viendo uno de mis videos, mi nombre es Nacho y aquí estaré hablando sobre el déficit de atención y temas de interés relacionados. La palabra trastorno etimológicamente proviene de la palabra compuesta transtornare, trans que significa al otro lado y tornare que significa girar o tornear. Entonces, trastornare significa girar en el sentido inverso. El verbo trastornar se define como cambiar el orden de algo o salirse de lo normal. O sea que el trastorno es un suceso que altera, afecta, cambia o invierte, en este caso, el funcionamiento normal o saludable del individuo. Por otro lado, en inglés el término utilizado es disorder, desorden, y el orden se define como una situación o estado de normalidad o funcionamiento correcto de algo. La palabra orden o el verbo ordenar proviene del latín ordo, ordinis, y puede definirse como ajustado o ajustar. Así que un desorden puede entenderse como un desajuste, algo inherente a lo que carece de orden. Y aunque son conceptos muy diferentes, para la Real Academia Española es incorrecto su empleo en el sentido que corresponde al trastorno, dolencia o enfermedad, ya que lo considera un error en los textos médicos al ser, supuestamente, calco del inglés disorder. Debido a que de por sí el orden o el término normal es muy ambiguo para referirse al funcionamiento de la mente humana, considero que etimológicamente es más adecuado el término desorden que trastorno al referirse a las neurodivergencias. Y es muy necesario hacer esta distinción, ya que son condiciones que no son causadas por daños, traumatismos o enfermedades neurodegenerativas, sino por variaciones en el neurodesarrollo que causan que el diseño y la estructura cerebral y por consiguiente la mente funcione de manera distinta en el individuo neurodivergente, causando que, naturalmente, estas personas no encajen en lo que se considera la normalidad, asumiendo que ésta exista. Hago énfasis en que el término trastorno es aplicado incorrectamente, ya que lo usan para nombrar, como si se tratara de una enfermedad, a una variación o diferencia en el desarrollo neurocognitivo que acompaña al individuo desde antes de nacer y afecta las cualidades y las capacidades cognitivas y metacognitivas, por lo que en realidad estamos hablando de personas con capacidades diferentes. Estas condiciones difieren de las discapacidades específicas del aprendizaje. Así que a lo largo de este video utilizaré el término desorden para referirme a las condiciones que pueden afectar las capacidades de aprendizaje y que comúnmente en español son llamadas trastornos, causando que sean percibidas y consideradas como enfermedades mentales. Estas condiciones no tienen que ver directamente con un retraso mental, ya que un retraso mental abarca una amplia gama de desórdenes del aprendizaje. Hablamos de dificultades de aprendizaje para hacer frente a la cultura capacitista, porque aunque afecten la forma de aprendizaje y causen dificultades para la comunicación de la información en la práctica educativa, muchas de estas dificultades pueden ser causadas por diferencias en las formas de recepción, manejo y procesamiento de la información, ideas, sensaciones, el funcionamiento mental, el comportamiento, la gestión de la atención, de las emociones y acentuarse por la falta de atención oportuna y el abordaje incorrecto de las necesidades del individuo para desarrollarse óptimamente, aprovechando las configuraciones o posibles configuraciones de su cerebro distinto. Recordemos que el cerebro tiene una potencial capacidad de adaptación y, al igual que un músculo, hay que entenderlo para entrenarlo y estar en forma para poder realizar con mayor facilidad ciertas funciones o actividades.
Es importante que el individuo neurodivergente tenga conocimiento sobre los procesos cognitivos involucrados en su funcionamiento, ya que el entendimiento sobre cómo es que su cerebro capta e interpreta la información es una herramienta básica para identificar las propias fortalezas, tener un claro sentido de identidad, fortalecer el autoconcepto y el autoestima. Pensemos en la educación como un evento social en el que se comparten conceptos y significados. Los eventos que hacen posible la educación no son naturales, sino que son provocados por los seres humanos de forma intencional para transmitir la cultura de una generación a otra. Es por este motivo que los fenómenos educativos y relacionados con el aprendizaje no son fáciles de estudiar, ya que carecen de las regularidades percibidas en los objetos o eventos convencionales. Es necesario buscar y aplicar adecuaciones en los procesos educativos, considerando este proceso en su conjunto, es decir, buscar la simplicidad, preservando la conciencia sobre la complejidad de su naturaleza. El contexto social constituye un poderoso conjunto de fuerzas que influyen en la educación. Me refiero a las consideraciones de ética, justicia social, cosmovisión, libertades, autoridades, poder, etc. Dentro de este contexto social, merece una importante atención por parte de los elementos de la gestión social, responsables de hacer posible la práctica de los ejercicios educativos. Las dificultades que conlleva una variación o un desorden de aprendizaje residen no solo en el desgaste que uno siente al esforzarse para intentar funcionar eficientemente, sino también en las desconexiones que uno puede sufrir, desconexiones del lenguaje con los pensamientos, de la expresión y la creatividad, de las letras, las palabras y los libros, así como de las demás personas y de los sentimientos. Una de las bondades o ventajas de los desórdenes de aprendizaje son las adaptaciones que experimentan las personas que los padecen. Mientras que los niños con dislexia o TDA pueden balbucear, equivocarse o retroceder al desconectarse de una palabra o frase de una lectura o de la persona con la que interactúan, también pueden adaptarse y generar formas nuevas e inesperadas para compensarlo. Puede que en su búsqueda para lograrlo lleguen a encontrarse con algo nuevo y extraordinario. Es por eso que hay que mantener la mente de estos niños o adultos limpia y libre de la turbidez que generan la vergüenza al ser considerados y al considerarse ellos mismos como enfermos, el criticismo, el derrotismo y la desvalorización que bloquea la posibilidad de ser creativo, genera inseguridad e incrementa la sensación de angustia y ansiedad. En el libro Driven to Distraction hay una analogía interesante en forma de prosa que hace referencia a nuestra relación con el entendimiento del lenguaje y nuestra capacidad para expresarnos mediante las palabras. Las personas acuden a las palabras tanto como los amantes llegan a juntarse. Tropiezan el uno con el otro en momentos inusuales y en los lugares más extraños. Se conocerán en un expendio un domingo por la tarde, o en una fiesta cruzarán sus miradas en la pista de baile, se reunirán sin previa cita y empezarán su relación sin un plan fijo. Será un largo noviazgo o un romance momentáneo. Habrá una larga evitación, casi como una fobia, o un deseo instantáneo como el amor a primera vista. Algunos mantendrán una relación epistolar con las palabras, expresando sus ideas con las elegantes notas de una prosa, mientras que otros, como mercaderes callejeros, hablarán rápidamente lo que pase por su mente. Algunos pegarán sus palabras en los postes de alumbrado, mientras que otros las guardarán como pistola oculta dentro de un libro falso. Algunos las leerán con el vacilo de un nervioso enamorado, sombrero en mano, mientras pareciera que otros nacieron para vivir siendo oradores. Me gustó mucho el ejercicio de esta traducción, ya que me enseñó mucho sobre mis propias capacidades. Y ahora, más que nunca, soy consciente de este romance tan bello que mantengo. Y aunque no lo crean, además de vivir con déficit de atención, también soy disléxico. Cada quien corteja su lenguaje de forma distinta, y a cambio nos ofrece su apoyo de diferentes maneras. Aunque es inusual, a veces la relación comienza con la suavidad de un paseo sin los altibajos de un terreno accidentado. Mientras es absolutamente hermoso, infinitamente variable y minuciosamente transformante, el lenguaje también puede ser frustrante.
confuso, implacable y exasperante. El lenguaje no es una herramienta que simplemente tomas de la mesa de trabajo como un martillo. Más bien, es un compañero que estará con nosotros a lo largo de nuestra vida consciente. Algunos dan por garantizada esta relación, para otros no es fácil, y mantener la cercanía de las palabras será siempre algo difícil. Estas personas no saben qué esperar de las palabras. La raíz de su relación con el lenguaje es impredecible. En un momento pueden redactar un texto digno de un escritor y en otro pueden ser tan torpes como un niño en su primera cita. En la década de 1960, la clasificación de los desórdenes de aprendizaje era sencilla. O eras normal o eras estúpido. Y la solución era esforzarse más, echarle ganas. Algunas personas habían escuchado sobre la dislexia, pero no había un entendimiento sofisticado sobre el asunto. Con el tiempo, las ciencias del aprendizaje han crecido en amplitud y profundidad, y así como ha aumentado nuestro conocimiento sobre la complejidad de los procesos involucrados, las problemáticas se han tornado también más complejas, y los informes de los especialistas comúnmente son algo difícil de comprender. Trastorno de procesamiento auditivo, trastorno del aprendizaje visual espacial, trastorno del lenguaje receptivo, trastorno del aprendizaje no verbal, discapacidades específicas del aprendizaje. Estos son términos bastante fuertes, pero casi imposibles de comprender, a menos de que lidies con ellos y los enfrentes todos los días. Los expertos generan su propia terminología y luego compiten con los demás para ver qué léxico es el que gana. Los comités se reúnen y decretan términos, y luego vuelven a reunirse y los cambian para cuando apenas uno está aprendiendo cómo es que fueron nombrados en un principio. De la misma forma, es probable que el comité que nombró al síndrome que causa dificultades ejecutivas y nos hace aprendices basados en el interés, como trastorno por déficit de atención, le cambie el nombre en la próxima edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, como ha sucedido en múltiples ocasiones. ¿Sabías que en los 70s el TDA era nombrado como una disfunción cerebral mínima? Uno difícilmente puede esperar que la ciencia desacelere para seguirle el paso a su nomenclatura, pero no hay que dejarnos intimidar. Muchas veces, los practicantes en el campo de los problemas de aprendizaje o del TDA generan más confusión en vez de esclarecer, mediante el uso de términos y referencias arcanas. Uno debería de tener acceso a esta información sin la necesidad de un diccionario bilingüe o traductor. Y por lo mismo, creo que debería de usarse la misma terminología independientemente de la región en la que se viva o el idioma que se hable. Es importante saber que comúnmente está acompañado de otras dificultades de aprendizaje, dependiendo a qué dificultad se refiere a uno y cómo sea definida. La incidencia de algún desorden de aprendizaje acompañando al déficit de atención radica entre un 10 y un 80%. Y esta diferencia tiene que ver mucho con la definición. De acuerdo con el esquema del Dr. Bruce Pennington, quien es profesor emérito de la Facultad de Psicología de la Universidad de Denver y se ha enfocado en el entendimiento de las variaciones del desarrollo cognitivo, un desorden de aprendizaje se refiere a un problema en el funcionamiento neuropsicológico del individuo que afecta negativamente su desarrollo escolar. Claro que alguien puede presentar un desempeño académico deficiente, causado por factores sociales o emocionales, sin tener un desorden de aprendizaje. Un retraso mental constituye un gran grupo de desórdenes de aprendizaje, pero en su libro Diagnosing Learning Disorders, el Dr. Pennington se enfoca en todos los demás, y estos incluyen, en orden de frecuencia decreciente, la dislexia y otros desórdenes del lenguaje, el déficit de atención, desórdenes del aprendizaje relacionados con el funcionamiento del hemisferio derecho, donde se incluyen los problemas específicos con las habilidades matemáticas, la escritura, así como los relacionados con la interacción social, las condiciones del espectro autista, así como los problemas adquiridos de la memoria, que comúnmente son resultado de un traumatismo cráneoencefálico o de una crisis convulsiva. Las dificultades específicas del aprendizaje relacionados con las matemáticas, la lectura o el lenguaje
Son clasificadas un subconjunto de desórdenes de aprendizaje en la clasificación del Dr. Pennington, y estos no incluyen los problemas que son resultado de las limitaciones causadas por impedimentos visuales, auditivos o motrices, de un retraso mental, de un trastorno emocional o bien de una desventaja ambiental, cultural o económica. Entonces, el TDA es clasificado como un desorden de aprendizaje y puede venir acompañado de otros desórdenes, como la dislexia o problemas de la memoria, y también de discapacidades específicas del aprendizaje, como la discalculia, que está relacionada con las habilidades matemáticas, o discapacidades del lenguaje o del habla. La distinción entre un desorden y una discapacidad puede ser confusa en un principio. Las discapacidades son un subconjunto de desórdenes que inhabilitan ciertas funciones específicas, las matemáticas o las relacionadas con el lenguaje y el habla. Los desórdenes, por otra parte, no son tan específicos y afectan el funcionamiento cognitivo en general, pero no inhabilita ninguna capacidad en específico. Debido a que el déficit de atención abarca todas las áreas cognitivas, puede exacerbar las dificultades de una discapacidad de aprendizaje. El TDA no es una discapacidad del aprendizaje por sí solo, no desactiva o inhabilita ninguna función cognitiva en específico, pero es mucho más que eso. En ocasiones, la discalculia o la discapacidad específica del aprendizaje relacionada con las habilidades matemáticas acompaña al TDA, así como las discapacidades del lenguaje que pueden dificultar, por ejemplo, el aprender otro idioma. Las dificultades con las habilidades matemáticas requieren una evaluación minuciosa. Hay diferentes tipos de problemas, desde los inducidos culturalmente, como los frecuentados por algunas personas que crecieron con la idea de no poder llegar a ser buenos o no estar diseñados para las matemáticas, y por ende evitan todo lo relacionado, alejándose de la posibilidad de entender y practicar estas habilidades. Y también existen las dificultades que tienen un origen neurológico. Entre las que son causadas por asuntos neurológicos, algunas tienen que ver con la percepción espacial, otras con la conceptualización y otras tienen que ver con la memoria y el procesamiento de la información. Así que hay que entender muy bien con qué tipo de dificultad se está lidiando para poder prepararse correctamente y que nuestros esfuerzos estén enfocados de la manera más adecuada. La ayuda especializada puede ayudar bastante, pero no es algo curativo. La dificultad no desaparece. Uno simplemente aprende a lidiar con ella lo mejor posible. ¿Cuándo se decide que alguien ha trabajado y se ha esforzado lo suficiente para aprender matemáticas o alguna lengua extranjera antes de permitirle dejarlo? Tomar esta decisión de la mejor manera tiene que ver con la escuela, el círculo familiar, el individuo y un especialista del aprendizaje. Uno no quiere rendirse demasiado rápido, ya que podría limitar lo que la persona es capaz de aprender. Por otra parte, no quieres perder tiempo y autoestima en el proceso, trabajando duro y sin descanso, sin un progreso aparente. El asunto tiene que ser reevaluado frecuentemente y los planes deben de poder ser flexibles para que el individuo pueda aprender lo máximo posible sin dañar su autoconfianza. El desorden de aprendizaje más común es la dislexia y su prevalencia depende de cómo sea definida. En resumen, la dislexia es un problema relacionado con la lectura o con la escritura de nuestra lengua materna que no puede ser explicado por otra causa como baja escolaridad, visión o audición deficientes, un daño cerebral o un retraso mental. Al ser una condición que no siempre se manifiesta de la misma manera, debería de referirme a las dislexias, en plural. A algunas personas se les dificulta deletrear en particular. Otros leen las palabras o las escriben invirtiendo el orden de las letras, o bien las escriben invirtiendo su orientación, como se verían reflejadas en un espejo, ya sea vertical u horizontalmente. Otros anticipan las letras y confunden las palabras al leerlas incorrectamente. De acuerdo con Albert Galaburda, de la Universidad de Harvard, los cerebros de las personas disléxicas difieren de los cerebros promedio en los nódulos de la corteza prefrontal
que interfieren en cómo es que el cerebro percibe y procesa los fonemas o los sonidos que forman a las palabras, y esto causa problemas en la lectura, el habla o la escritura característicos de las personas disléxicas. Los síntomas del TDA, como la dificultad para regular la atención, la hiperactividad o la impulsividad, pueden dificultar la lectura y por ende imitar a la dislexia. Pero son dos desórdenes diferentes y el diagnóstico diferencial es importante, ya que el tratamiento para ambas condiciones es diferente. Ambas pueden coexistir o presentarse por separado. El déficit de atención es más frecuente en las personas con dislexia en comparación con la población general, pero tener dislexia no es más probable si vives con déficit de atención. Dicho de otra forma, es más probable que tengas TDA si eres disléxico a que sufras dislexia si vives con TDA. Los problemas del procesamiento auditivo pueden presentarse con frecuencia a la par del déficit de atención. Las personas que los padecen no tienen problemas relacionados con su capacidad auditiva, pero sus cerebros sí con el procesamiento y comprensión de la información contenida en los sonidos que escuchan. Los niños pueden enfrentar dificultades académicas y sociales si no pueden entender lo que se les dice. Y de igual manera, esto puede afectar a los adultos en su lugar de trabajo o en la forma en la que se relacionan. Aún no se sabe con certeza cuánto es que puede afectar un problema en el procesamiento auditivo las capacidades de aprendizaje o de interacción social, pero al igual que las dificultades relacionadas con el TDA, pueden interferir significativamente en el desarrollo de nuestra vida. Y ni se diga de las personas que enfrentan ambas dificultades. Vivir con un desorden de aprendizaje, sea cual sea la disfunción que propicie, normalmente es doloroso. Es bastante difícil enfrentar las dificultades de aprendizaje, pero como si no fuera suficiente, hay que lidiar con muchas etiquetas discriminatorias como perezoso, retardado o estúpido, y eso pone en peligro nuestra autoestima. Las experiencias condenatorias son tan frecuentes en las personas que enfrentan las dificultades de aprendizaje que para ellos puede ser algo rutinario. Y aunque hay esfuerzos por informar y fomentar una visión más compasiva, aún es muy común escuchar bromas pesadas basadas en la ignorancia sobre que estas personas solo quieren llamar la atención o conseguir algún apoyo académico por conveniencia. Es importante mencionar que la cultura moralista, que muchas veces estigmatiza el cuidado de la salud o la evaluación del estado psicológico y mental, en ocasiones previene la realización de diagnósticos, tanto del déficit de atención como de otros desórdenes del aprendizaje. Muchas veces el sistema educacional opera bajo el principio de ser capaz de nadar o hundirse, y podría parecerlo justo para la mayoría. Los que sean listos tendrán éxito, y si no lo tienes, entonces no lo eres lo suficiente. Y ese pensamiento que muchas veces comparten la mayoría de los profesores y los alumnos puede convertir a la escuela en una prueba larga y deprimente. Ahora que se sabe más al respecto, podemos identificar a los niños que se estén enfrentando a las dificultades de algún problema de aprendizaje y separarlos del trauma emocional que conlleva el no ser comprendido, ser etiquetado, de no lograr anteponerse y preguntarse por qué todos los días. En caso de que exista la sospecha de que alguna discapacidad o un desorden de aprendizaje esté afectando la vida de una persona, los test neuropsicológicos pueden ayudar a determinar exactamente cuál es el problema. Estas pruebas son parte de lo que se conoce como batería de test neuropsicológicos y servirán para evaluar la atención, la memoria, la agudeza visual, la comprensión auditiva, las relaciones espaciales, el vocabulario, el pensamiento computacional, la impulsividad y el conocimiento en general. En ocasiones incluyen pruebas de la vista, de la audición y exámenes neurológicos. Mientras se tenga más claro y mejor definido el problema, puede ser enfrentado con una terapia más efectiva y mejor enfocada, y puede servir para saber si se trata de una discapacidad específica del aprendizaje o un desorden. Conocer la capacidad lectora, así como las fortalezas y dificultades según el perfil cognitivo de cada persona,
Las personas que además de vivir con déficit de atención son disléxicas, frecuentemente son los más creativos e intuitivos de la población TDA y con la ayuda y el soporte adecuados pueden desempeñarse muy bien. Espero ayudar a comprender un poco mejor los desafíos que pueden llegar a enfrentar las personas que lidian con diferencias de aprendizaje y orientar a quien busca enfrentarlos de la manera más adecuada. Si te gustó este video, dale me gusta, me ayudarías a impulsarlo en la plataforma y suscríbete si no lo has hecho. Yo soy Nacho, agradezco tu atención y hasta la próxima.